Nos venimos a Salta y tal cual como le adelanté, como venimos haciendo desde hace varios programas, estamos hablando con quienes son los precandidatos a los diferentes cargos electivos, acá en estas PASO. Y en esta oportunidad vamos a hablar con quien es candidata a concejal, porque tiene la intención de mantener su banca, porque actualmente es concejal, tiene una importante trayectoria en todo lo que es la política en Salta, sobre todo en el ámbito municipal, y estamos hablando de quién es, como digo, la primera candidata, precandidata a, a concejal por el Frente de Izquierda, que finalmente se ha conformado acá en Salta. Al final lograron conformar este frente, el Frente de Izquierda, y quien encabeza la lista para como precandidata a concejal es, como digo, la actual legisladora municipal, la profesora Cristina Fofani, del Partido Obrero, y con ella vamos a dialogar ahora en esta primera charla acá en 7 p.m. en Pacífico este día viernes. Hola Cristina, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy mal, Cristina, muy mal por esto de lo que comentaba recién del tema vudú. La justicia no existe en este país, ¿no, Cristina? Y bueno, y si esta mañana lo escuchaste a Sarabia, lo mismo con respecto al topo, Claro. que estabas comentando, que tiene más de 100 causas, y sin embargo ha quedado, o por lo menos la justicia está intentando que por falta de mérito no se trate y no se lo condene. Han dejado morir la causa de manera de que este fiscal ha tenido que hacer varias apelaciones, incluso llegando hasta la justicia a nivel federal, a nivel nacional. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que hay, o sea, que la justicia no es independiente, que los jueces actúan por mandato de los poderes económicos y políticos, y que en ese sentido la población solamente va a poder meter preso a un vudú, a un bebido, a un topo Ramos, en la medida en que produce una acción de movilización sobre la justicia, impugnando este compromiso económico, político, de corrupción que comparte con el poder político. Ahora, Cristina, yo decía, ¿no?, que acá escuchaba un jurista y decía, esto no es casualidad, sino causalidad, porque todo está orquestado para que esto quede así, ¿no?, para que la impunidad quede, abarque completamente a todo lo que está ligado con la política, y lamentablemente esto parece que es sistemático, ¿no? Pero claro que es así, porque justamente los que gobiernan con dos mecanismos, uno legal y visible, que actúan en el marco de la ley y arman leyes como sacos a medida para sus negocios, y por el otro lado tienen una serie de elementos, digamos, a los cuales tienen que garantizarles impunidad, porque son los que le hacen las leyes o se las ejecutan, o son los mismos jueces que no se las hacen cumplir, es decir, que los eximen de su cumplimiento. Uh-huh. También vas a encontrar ahí a las fuerzas de seguridad. Uh-huh, claro. Hay un aparato represivo para el ladrón de gallinas y un aparato represivo para los que tienen, digamos, involucran con sus acciones fraudulentas o de corrupción a millones de trabajadores. Entonces, el problema es el aparato del Estado. Así que naturalmente el trabajador va haciendo una experiencia dura, pero una experiencia al fin de que a este Estado vos no le podés, no podés esperar que desde el aparato del Estado, bajo cualquiera de sus estamentos, se llegue a la justicia o efectivamente se confeccionen leyes que vayan a responder a los intereses de la población. Más bien, los intereses que defienden todo este aparato estatal es del minúsculo grupo de capitalistas que dominan el aparato del Estado, es decir, que se benefician con él, gobiernan con él y son sus directos beneficiarios. Es increíble realmente. Bueno, venimos al ámbito de la provincia. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Cómo marcha la campaña? Después ya de varias batallas, podríamos decir así, ¿no?
Pero claro, siempre que aparece una es una nueva motivación, hay una nueva expectativa. ¿Cómo cómo lo estás viviendo vos desde el Partido Obrero, buscando recuperar, no recuperar porque no la has perdido, pero cómo la vivís para retener, esa es la palabra, tu banca en el Consejo Deliberante? ¿Cómo está la cosa hasta ahora? Es una situación interesante porque hay una enorme dispersión en nuestros contrincantes. Tienen una división muy grande que, si uno se pone a observar qué representan, es decir que en realidad se están peleando por los cargos, porque desde el punto de vista programático no se les cae una sola idea que los confronte. Es más, hay dos grandes aparatos que hoy están, digamos, se podría decir, que sobre el cual confluyen todas las listas, que es el de Sáenz en la capital y el de Urtubey, el Frente de Urtubey a nivel provincial. Y los dos son macristas, es decir que uno por, digamos, es decir, Urtubey inmediatamente después que gana Macri las elecciones nacionales, conforma una lista, un agrupamiento de gobernadores del PJ en la Cámara de Diputados de la Nación para sostener las leyes de Cambiemos. En el caso de Sáenz, claramente todo el mundo sabe que ha terminado produciendo, digamos, en el último periodo un salto hacia el macrismo y ya ha armado, a partir de junio, armó la lista de Macri en Salta. Entonces acá tenemos dos frentes macristas que tienen en común digamos, la aceptación de una política nacional que lleva, en primer lugar, en el caso de donde nosotros disputamos, me refiero a la bancada de concejales, un estrangulamiento del presupuesto público, bueno, como claramente va a pasar a partir de que este ajuste, digamos, en marcha ya, termine de develar estas mentiras que está tratando de imponer Sáenz, de que acá la obra pública es la variable de ajuste. No hay, él se presenta como un hombre de gestión, pero resulta que en una crisis profunda como la que está viviendo la Argentina, en el marco de una crisis internacional, las variables de ajuste, que son los trabajadores y los salarios de los trabajadores, todo lo que es la protección social de la clase obrera, la jubilación, la estabilidad laboral, etcétera, y también los municipios, que dentro de la cadena es el sector más débil. Así es que nosotros consideramos que este hombre, cuando dice que él en representación de Macri va a conquistar recursos para la obra pública largamente esperada por los vecinos, podemos claramente mostrarle a la población de que esto es una gran mentira por la proyección que tiene el ajuste que nos quiere imponer el macrismo. Entonces, en primer lugar, acá los trabajadores, para salir a conquistar hasta el cordón Cuneta, van a tener que movilizar. En segundo lugar, esto implica una gran diferenciación, es decir, romper con las ilusiones en este sector que hoy se presenta como gestor, diciendo a la gente que espere, es decir, que vote y se resigne, esperar. Y bueno, diferenciarse quiere decir empezar a organizarse y empezar a plantear los reclamos que son de vieja data. Y en segundo lugar, en esta coyuntura que es la cuestión electoral, los invitamos a los salteños de la capital a votar la lista del Partido Obrero en función de ampliar las bancadas, que tenemos esta convicción, es decir, que a la obra pública y a los servicios le vamos a tener que imponer sobre la base de la organización que saque la plata de donde está yendo ahora, que es al sector parasitario digamos, que se queda las empresas tercerizadoras que se quedan con la mayor parte del presupuesto público, y que esa plata sea destinada a los para resolver los enormes problemas de infraestructura urbana que tenemos los salteños. Y por otra parte, también los trabajadores municipales, porque el trabajador municipal hoy está trabajando por 11.000 pesos promedio. Es indigno, y este intendente continúa con la política de ISA de que los trabajadores municipales tengan que pagar históricamente el vaciamiento de la municipalidad. Entonces ahí tenés el otro problema por el cual
los trabajadores, la población que vive de su trabajo, tiene que hacer un enorme esfuerzo para recuperar los recursos municipales de manos de este agujero negro que significan los tercerizadoras. Ahora, profesora Fofani, ¿cómo el tema está planteado de esta manera? Al menos charlando con vecinos, también con colegas y demás, decimos, bueno, en el conjunto de la sociedad, y hacía algunas columnas, escribí sobre ese tema, hay mucho escepticismo, la gente no cree mucho en lo que es, no sabe ni siquiera qué son las PASO. Ahora, en el medio de esa confusión, es como que hay un conjunto importante de la sociedad, y al menos así lo indican algunas encuestas, que dice, bueno, no estamos de acuerdo con lo que supongamos el gobierno nacional de Macri, no nos gusta, pero están planteando un volver al pasado, es decir, volvamos como Macri nos falló, volvamos a Cristina. ¿Es racional esto? ¿Es lógico? ¿No escuchan una propuesta como la que hacen ustedes? Es decir, no volvamos al pasado, tampoco nos quedemos con este presente, busquemos alternativas. ¿Cómo lo están analizando a este tema, Cristina, ustedes? Bueno, es una buena oportunidad para explicar esto. Nosotros lo estamos haciendo en la campaña electoral. Porque, ¿qué pasa? Justamente la gente que ha votado contra Cristina, para terminar, no solamente con el choreo como lo plantea Macri, sino también, para terminar, con las paritarias, digamos, con techo, con una miseria que fue generalizándose en la medida en que los asalariados iban cayendo en sus ingresos, con jubilaciones que realmente 4 millones de trabajadores terminaron el gobierno de Cristina, jubilados me refiero, ganando la mínima en ese momento, 4.500 pesos, y este gobierno lo continúa. Es decir, lo que tenemos es un empobrecimiento general de las condiciones de los trabajadores, activos y jubilados, y un desarrollo de la asistencia para una capa importante de la población que fue quedando desocupada, relegada del mercado laboral. El problema es volver al pasado. Para muchos trabajadores que han hecho esta experiencia, no solamente es, habiendo votado contra Cristina, habiendo votado con la ilusión en que Macri iba a terminar con todo esto, en realidad no le encuentran un sentido, pero tampoco le encuentran un sentido en la medida que empiezan a romper con Macri, tragarse este veneno para no volver al pasado. Entonces es una oportunidad. Esto significa ir hacia el futuro, es decir, dar un paso adelante, un salto. Pero un salto no solamente con el voto, un salto en la conciencia de los trabajadores. Porque no nos gusta Macri porque el tipo representa la reforma laboral que va a atacar los convenios colectivos. Representa una reforma previsional que va a aumentar la edad jubilatoria de las mujeres y va a producir esto que ya vivíamos con Cristina, es decir, el asistencialismo para los salarios de los jubilados, no un salario diferido como debiera ser la jubilación. Se viene, digamos, un ataque profundo a las condiciones de vida de las masas, y tampoco no corresponde volver a Cristina en función de que por el pasado que ya vivimos y que ya debemos superarlo, no podemos, digamos, caer en el mismo error. Esto significa un salto hacia adelante para construir una salida desde los trabajadores. Y esta oportunidad no solamente se está dando en Salta y en el país, sino también a nivel de Latinoamérica. Vos fíjate lo que está pasando en Venezuela, fíjate lo que está pasando en Brasil. Los trabajadores cada vez se encuentran digamos, frente así, con la necesidad más evidente y más imperiosa de producir una salida, no en términos de este o aquel representante de los capitalistas, de la burguesía, sino de los representantes de los trabajadores. Es decir, si los trabajadores podemos construir nuestra propia salida, producir una verdadera transformación social y parar con esta sangría que nos están imponiendo para poder, digamos, seguir sosteniendo la tasa de beneficio en medio de la tasa de beneficio de los capitalistas locales e incluso de los banqueros en medio de una crisis internacional. Esto es lo que hay que parar,
y buscar una salida significa producir una transformación profunda. Cuando nosotros vamos a elecciones, pero también cuando salimos a luchar hasta por el cordón cuneta, como decía recién, explicamos esto, que el problema es dar un salto hacia adelante, porque lo que se viene es peor, es decir, vamos a una situación de mayor degradación de nuestras condiciones de vida. Ahora, ¿cómo se hace para tratar que el ciudadano pueda visibilizar esto, pueda diferenciar, pueda entender esto? ¿Cómo lo entiende? ¿Le cuesta hacerlo? Yo digo, ante la tamaña proliferación de candidatos y de listas, que es lo que vengo planteando desde hace rato ya, ¿cómo se hace para que, supongamos, una idea como la que nos acabas de contar, Cristina, el ciudadano, el vecino lo valore, lo diferencia y por lo menos que lo tenga en cuenta, ¿no? Bueno, hay cosas que nos van aproximando, nos van acercando. Por ejemplo, se puede seguir sosteniendo la tasa de beneficio que está imponiendo Macri, digamos, con un hiperendeudamiento como el que estamos viviendo. Ya llevamos 2/3 del Producto Bruto Interno en solo 20 meses, 80.000 millones de dólares, y resulta que se está yendo del país. Eso quiere decir que la plata que entró al país con penurias para los trabajadores, porque la vamos a pagar con sangre, sudor y lágrimas, no va a quedar en la Argentina para la obra pública, para todo los reclamos que están planteados para los argentinos. Se está yendo del país. Estos son los momentos previos a las grandes crisis nacionales. Pero además la otra cuestión es quién paga la hipoteca. No solamente que no quedó en la Argentina, sino quién paga la hipoteca. Quiere decir que en el próximo periodo este país se va cada vez acercando más a un default. No sé si vos te acordás que estas fueron las premisas previas a la Argentinazo. Entonces los trabajadores estamos ante una coyuntura que nos va acercando cada vez más a una situación crítica. ¿Cómo la vamos a resolver? Poniendo nuevamente todas nuestras fichas en volver al PJ bajo cualquiera de sus construcciones, me refiero, ya sea el sector de Duhalde, que en su momento también se planteó como una de las salidas ante la crisis, o el sector del kirchnerismo. Está claro que la experiencia de los trabajadores argentinos lleva ya a sacar conclusiones que el PJ como partido de gobierno ha sido una forma de neutralizar y tratar de contener, digamos, la lucha de los trabajadores para que no rompan con una de las grandes facciones burguesas que se han presentado en la historia de la Argentina y que nos han llevado a distintas crisis recurrentes. Es decir, está planteado sacar la conclusión de que hace falta superar a este partido, al partido de gobierno, digamos, al PJ, y construir una organización propia de los trabajadores. Ese sería el salto que nosotros estamos proponiendo. Porque ¿qué es lo que hace falta acá? Hace falta tomar las riendas de la economía. Eso es lo que está planteado para la clase obrera. Entonces, por ejemplo, ya lo que sería el comercio exterior no resuelve el problema del pago de deuda. Esto, por más que sigan sangrando los trabajadores en el próximo periodo, que nos van a querer sangrar mucho, ya no resuelve el pago de deuda, por el hiperendeudamiento que tenemos. Y porque además hay una crisis internacional que ante la caída de las ventas y de los precios en el mercado externo de lo que vende la Argentina, no tiene recupero como para producir un repago de la deuda. Entonces, y ya no tenemos capacidad de endeudar la Argentina como hizo el menemismo, porque ya vendió todo, ya regaló todo el menemismo. Bueno, está planteado recuperar esos recursos, es decir, acá hace falta parar la sangría, recuperar el ahorro social que producimos los trabajadores con nuestro trabajo, que son los impuestos, y reconstruir la producción local bajo control obrero, es decir, reindustrializar la Argentina, de manera de garantizar el pleno empleo con trabajo en blanco, bajo convenio y salarios igual a la canasta familiar. Eso sería un salto. Ahora, para producir ese salto,
resulta que los que, digamos, hoy gobiernan en la Argentina y que están tratando de capturar el voto de los trabajadores, no están dispuestos a producir esto porque ellos no viven del mercado interno, ni les interesa la reindustrialización de la Argentina, ellos viven de la timba, de la bicicleta financiera. Por eso están tan interesados en que la tasa de interés esté al 26,5%, que el dólar esté alto, son los sectores que viven de las exportaciones. No les interesa entonces que un trabajador argentino pueda ganar un salario de 25.000 pesos, que es lo que necesita hoy para vivir. Bueno, entonces se tiene que en algún momento sacar estas conclusiones y los trabajadores, por ensayo y error, aproximándonos, vamos a terminar sacando las conclusiones. Nosotros tenemos en ese sentido mucho optimismo, que con esta clase que nos gobierna ya la cosa no va para más. Una nueva crisis del estilo 2001 no se puede tolerar, porque después tenemos muchos años para recuperarnos, con mucha sangría en el medio. Entonces, bueno, hay que, en un momento, vamos a decir basta a los trabajadores. Ahora, ¿cómo va con esa propuesta? ¿Cuál es lo que van recepcionando? ¿Cuál es la idea? Porque acá parecería que el Partido Obrero es, digamos, el partido a vencer. Todos quieren ocupar la banca de senador por la capital que la tienen ustedes, quieren recuperar las bancas que ustedes ganaron cuando pusieron 5 diputados provinciales. Bueno, es como que es el gran partido a vencer, ¿no? El Partido Obrero hoy en esta elección de renovación legislativa. Bueno, porque eso que vos percibís tiene, digamos, detrás, no es solamente el número de bancas que tenemos, tiene por detrás la única clase social que es capaz de enfrentar el ajuste que se viene ahora en forma inmediata después de octubre, pero que ya lo venimos combatiendo, porque cuando intervenimos contra los despidos masivos en PepsiCo, en AGR, con la ocupación de fábricas, estamos mostrando una salida frente a un método que está imponiendo las grandes patronales para aplicar el ajuste. Entonces, detrás de una bancada del Partido Obrero o detrás de una polémica con el Partido Obrero, lo que está planteado es esto que estábamos hablando, es decir, la única clase social que es capaz de imponerle un freno a Macri, a Urtubey y al intendente Sáenz somos los trabajadores. Esto, por ahora, es un objetivo, es una propuesta y es una estrategia, pero solo el Partido Obrero la plantea. Esta estrategia solo el Partido Obrero la defiende. Entonces, objetivamente, es la única bancada que está mostrando una perspectiva y que tiene una perspectiva para defender. Las otras bancadas y las otras propuestas, lo único que están llamando es a la resignación y a un voto desmoralizado. Por eso les causa en algún sentido un escozor a aquellos que hoy gobiernan, y una de las cuestiones que tienen que derrotar es esta digamos, esperanza que se abre en la medida en que los trabajadores lo toman en sus manos, a esta estrategia política del Partido Obrero y a este reclamo. Porque justamente uno de los primeros problemas es cómo se hace para derrotar la perspectiva que se abren los trabajadores cuando luchan, y no solamente cuando votan, aunque también cuando votan, pero cuando abren una perspectiva en términos de su clase, que esto es lo que nosotros representamos cuando ganamos una bancada, y bueno, la burguesía se asusta, las patronales se asustan. Vos fíjate lo que pasó en el 2013. Nosotros ganamos la capital en una legislativa, ni siquiera en una ejecutiva. Claro. Sin embargo, las patronales se asustaron y comenzaron a pergeñar con ISA un recambio. Es decir, que sacarlo a Sáenz de la manga porque ISA ya no podía, era impresentable, fue una movida que tenía el interés de sacar de la cancha, digamos, esa perspectiva que se había abierto con el Partido Obrero en la capital. Entonces, justamente uno de los problemas que tenemos planteados los trabajadores es no solamente reforzar las bancadas del Partido Obrero, como pasó en ese momento, en el 2013,
sino producir una movilización profunda de los trabajadores que acompañe este reforzamiento de las bancadas para imponerle al gobierno de turno el uso de los recursos en la dirección que los trabajadores necesitan y no en la dirección que le están imponiendo hoy los que hoy están parasitando del trabajo del trabajador, de la clase obrera, del maestro, etcétera. Tengo un mensaje acá que lo manda Marcela y dice, el Partido Obrero antes estaba solo, se refiere como oposición, pero ahora lo tiene al partido del Oso Liavi, lo tiene al partido del doctor Falú y la doctora Lapacet. Se le va a hacer muy difícil esta elección, considera ella, y te pregunta a vos si son optimistas respecto de lo que va a ser el resultado electoral en definitiva. Sí, porque, bueno, una primera cuestión es, nosotros con la gente de UP, de Falú, del candidato Falú, tenemos una larga trayectoria digamos, en donde ellos han participado y no han obtenido votos como para, en muchas ocasiones incluso para llegar a una banca, porque no hace falta solamente explicar lo que en algún momento puede ser parecido a lo que dice el Partido Obrero, sino que durante el año redondo hay que desarrollar una organización de los trabajadores, a nivel de los barrios, a nivel de la provincia, etc. Bueno, la otra cuestión es el kirchnerismo, el Oso Liavi. El Oso Liavi se presenta como la representación de Cristina en la provincia, junto con Villazón, con Guayar y demás. Y yo le quiero recordar a los trabajadores que si votar a la lista de Oso Liavi significa votar al romerismo y a los funcionarios de Urtubey, porque los que están presentándose en la lista del kirchnerismo son los funcionarios de Urtubey y de Romero, que han gobernado la provincia en los últimos 20 años. Por lo tanto, son los representantes de las privatizaciones, de la miseria, del aumento de la droga en los barrios, de la desaparición de las mujeres en Salta y de sus asesinatos. Es decir, es este régimen. ¿No de qué estamos hablando cuando hablamos del Oso Liavi? Un hombre que gobierna el municipio de Tartagal con el 80% de los trabajadores municipales como planilleros, que hace la obra pública con trabajadores en negro de 3.500 pesos. ¿Qué va a ir a votar esa gente al Congreso? ¿Va a ir a votar el ajuste de Macri? ¿O qué significa la representación de Guayar en el Senado de la capital? Un hombre que acompañó las privatizaciones menemistas en Salta junto con Romero, dejó 5.000 trabajadores en la calle de los estatales, privatizó las principales empresas, incluyendo el Banco Provincia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los hombres que el kirchnerismo presenta como propios en esta contienda electoral? Entonces, bueno, los trabajadores que somos memoriosos y no nos dejamos engañar por cantos de sirena, sabemos que estas imposturas que arma cada 2 por 3 los partidos del régimen, particularmente el PJ, que hoy se viste de una cosa, mañana de otra, bueno, no nos van a engañar así nomás. Bueno, Cristina, le recordemos a la audiencia cuáles son, cómo está conformada la lista entonces de este frente de izquierda, que está encabezado para los primeros lugares con los dirigentes del Partido Obrero. Bueno, en el voto papel van a encontrar, encabezando la lista, Pablo López como candidato a diputado nacional. Nuestra lista es la número 504. Y en el voto electrónico van a encontrar, cuando entren, digamos, buscando nuestro voto, por la senadora Serrano, la lista de 189, y a partir de ahí, en la segunda pantalla van a encontrar a Claudio del Pla como candidato a diputado provincial, encabezando la lista para la legislatura, y a partir de ahí van a encontrar una pantalla donde aparecen todos los partidos, todos los logos de los partidos. Cliqueando en el Partido Obrero, me van a encontrar a mí como candidata a concejal en primer término. Es muy fácil encontrar al Partido Obrero porque nosotros somos una lista compacta, de mucha tradición, no tenemos esas listas internas
con las cuales los partidos se despedazan por cargos. Nosotros tenemos un programa y bueno, los invitamos a votar la boleta completa, que además es mucho más fácil así. Así es, la verdad, es mucho más fácil. Profesora Cristina Fofani, precandidata a concejal en primer término por el Frente de Izquierda, bueno, reconocida, por supuesto, dirigente del Partido Obrero. Te agradezco mucho la charla hoy con nosotros acá en 7 PM. Y bueno, como siempre, te deseamos lo mejor para esta elección, Cristina, a vos y a la gente del PO. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por este espacio. Te mando un beso, muy amable, gracias.